Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya tenemos en la tarde las 5:25 minutos. Damos inicio a una tarde más de confinados pero confiados. Así que bienvenidos. Vamos a esperar que los amigos empiecen a ingresar y vamos entonces a unirnos a este tiempo de reflexiones bíblicas. Gracias entonces a Dios por una tarde que nos regala de este Viernes Santo 10 de abril, tan atípico. Alba, bienvenida. Viviana también entra a vernos. Cristina Garcés, Ángela Villada. Sandra Montoya, también saludos. Estos minutos antes vamos a saludar y luego al finalizar también saludaré a algunos. Jesús María López, también le doy la bienvenida a nuestra transmisión de Facebook Live en Semana Santa. Patricia Trujillo, bienvenida. Estaremos hablando de confinados pero confiados, que es nuestro tema, nuestro marco de acción durante este tiempo de confinamiento. Marco Aurelio, bienvenido. Asdrúbal Gallego, también a Cristina Guzmán, le saludo. A Cristina Garcés, buenas tardes, el Señor la bendiga. Ángela Villada, el Señor la bendiga también. Lina Vallejo. Vamos entrando a este tiempo. Hoy estaremos hablando de ¿para qué murió Jesús? Milia Acevedo, bienvenida. Hernán Vargas también. La emisora Verdad y Vida en Aguadas. Un saludo para toda nuestra gente en Aguadas. Sandra Montoya, que Dios la bendiga. Yuri Sánchez en Cali, bienvenida. Ana Calle también, saludos para ti. Para la esposa, Andrés Felipe Ospina, entra. Saludos también para Andrés. Michelle Lorena, bendiciones Michelle, gracias por estar con nosotros en esta tarde del viernes llamado Santo, ¿no? Un viernes, como dije, atípico. Fabiola Gómez acaba de escampar en el sur, ha llovido bien en la tarde. Luz López, bienvenida. María Fabielli, David Sosa, bienvenido. En 3 minutos daremos inicio a nuestro tiempo de confinados pero confiados. Palabras de confianza y esperanza en este momento difícil. Lina Vallejo, buenas tardes. A Joana Bermúdez, a Angie Patiño, a Armando Sánchez, saludos allí en Bello. Patricia Tobón también en Bello, saludos. A Viviana Romero, a todos los saludo, sé que están en casa. Gracias por sacar este tiempo para edificarnos mutuamente en la palabra de Dios. A Adriana Uribe, bienvenida. A Marta Ospina también, sea bienvenida. David Sosa, bendiciones en Manrique Oriental. David, saludos. Milton Leandro, Yuri, Dios la bendiga. También un abrazo a ustedes, a toda la familia allí. Caterine Álvarez nos está viendo. A Leslie Janet Valencia, gracias por estar con nosotros. Armando, saludos. Diana Ochoa también entra a estar con nosotros. Alba Fisco, ¿por qué o para qué murió Jesús? Hay 2 preguntas. El por qué da una razón, el para qué es una instrumentación. William, bienvenido. A Iván Darío también. A María Herbelis, Diana Ochoa, buenas tardes. Esa va a ser la pregunta, pero no lo hicimos ni siquiera en pregunta. Alejandra, bienvenida. Lady Villa también, bienvenida. No la hice en forma de pregunta. ¿Para qué murió Jesús? Porque, bueno, puede ser. Eliana Giraldo, el amor de mi vida, bienvenida. Antonio Padilla, saludos. Antonio. Jorge Gil está con Jenny, con su hijo en casa, también con su bebé. El Señor les bendiga. El por qué nos da razón. El para qué nos muestra, más que razones, es los propósitos. Natalia, buenas tardes. Marlene también. Iván Darío, el Señor te bendiga. Ana Isabel Londoño, saludos para ti, tu casa. Alejandra González va entrando entonces también con nosotros en vivo por Facebook Live. Bendiciones también, Lady, para usted, para su familia y su casa. Alejandro González, bendiciones. ¿Para qué murió Jesús? ¿Sí? Entonces, en este tiempo llamado de Semana Santa se recuerda la muerte de Cristo Jesús, la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Y entonces necesitamos saber para qué murió. Horacio Espinosa, buena tarde. Natalia Valencia, saludos. Luzaida Arias también, bienvenida. Oscar Jaime, bendiciones para usted. Luceli también para Pablo en casa. A todos los que nos están viendo, mándele entonces el enlace a otros por WhatsApp o por su Facebook. Comparta el enlace para que otros también entren a este tiempo de reflexionar en la palabra del Señor. Yorladi Serna, bienvenida. Janet Martínez. Al final, vuelvo a repetir, al final estaré saludando para no interrumpir el tiempo de la conversación. Nos resta
ya nada para seguir saludando. Empecemos entonces, ¿para qué murió Jesús? A ver, Jesús murió. La muerte de Jesús es un hecho y un acontecimiento enorme. De hecho, hay tres cosas de Jesús que son enormes, que son grandes, que son poderosas. La encarnación, ¿sí? Su vida, bueno, en la encarnación podemos meter su vida porque cuando encarnó vivió y vivió en la tierra, entonces la encarnación y su vida, su muerte y su resurrección. Esas tres cosas, encarnación que envuelve toda su vida, su muerte, cuando hablamos de vida estamos hablando de palabras y obras, su muerte expiatoria y también su resurrección. Estas tres cosas enormes, digamos que sea un marco conceptual, pero no es conceptual, es que son estas tres cosas, columnas fuertes de lo que tiene que ver Jesús, su encarnación, vida y obra, palabras, su muerte, sacrificio, resurrección, el vencer la muerte. Entonces, ¿para qué muere Jesús? Inicialmente uno podría hacer la pregunta o la declaración desde lo negativo. ¿Para qué no muere Jesús? Entonces algunos creerán que, ¿sabe que hay gente que cree que Dios creó al hombre porque Dios se sentía solo y necesitaba una creación para él recrearse? Falso. Dios no tiene esos complejos que nosotros tenemos. Dios nos creó de su pura gracia y su pura soberanía, no porque se sintiera solo. Alguien también podría decir que Cristo vino a morir porque querías llegar a ser Dios. Falso. Cristo siempre fue Dios. Si usted lee en Filipenses, el apóstol Pablo dice, hayan ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a Dios nada, no se aferró a esa posición, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y viniendo a encarnarse. Y lo hizo de su voluntad. En San Juan 17, cuando Jesús ora por los discípulos hacia el Padre, Jesús le dice al Padre, Padre, llévame a tu gloria, gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Así que tenemos que Jesús era Dios, siempre lo fue. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es la preexistencia de Cristo como Dios. Siempre Jesús fue Dios. Lo fue siempre. Entonces Cristo no viene a morir para convertirse en Dios, ni tampoco viene a morir para ser adorado, porque Él siempre siendo Dios fue adorado. Quiere decir, esta pregunta, ¿para qué muere Jesús?, nos entra en entender el propósito de la muerte de Jesús. Jesús no muere porque nosotros le pidamos que muera. Jesús no viene como un reclamo o una petición de una humanidad que estaba hundida en su pecado y que dice, por favor, Dios, sálvanos, envía a un Mesías que muera por nosotros. Los judíos esperaban un Mesías que los liberara no de la muerte ni del pecado, sino de la invasión romana. Jesús tiene un propósito y ese propósito está esbozado en la Escritura. Ahora, ¿para qué murió Jesús? Primero que tenemos que empezar es preguntándonos ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos? Bueno, puede ser que los romanos ejecutaron el acto. ¿Los judíos? Bueno, puede ser que los judíos provocaran esa muerte e incitaran a los romanos a crucificarle. Pero hay una cosa muy importante en esta primera pregunta. ¿Quién mató a Jesús? Mire lo que dice Juan 10, 17 y 18, el Evangelio de Juan. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice Jesús, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto es muy interesante. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos? No, ellos fueron instrumentos. Los judíos, pues digamos que los judíos fueron los provocadores, sí. Pero por favor, cuando decimos quién mató a Jesús, Jesús dice que Él está colocando su vida y la pone Él de su propia voluntad
para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el Señor. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla, y aquí vemos gracia. Él la pone, Él la dispone. Es la iniciativa de Jesús. Es su voluntad el ponerse la vida de Él. Y tengo poder para volverla a tomar. Inicialmente, entonces, Jesús no es asesinado por el capricho de un imperio, ni por el resabio de un pueblo, digámoslo así, por los romanos como imperio, ni del capricho o rechazo de los judíos. Él pone su vida. Él es el que voluntariamente la pone. Pero, ¿para qué muere Jesús? Hechos 4, 25 y 28, le dijimos, ¿para qué no muere Jesús? Jesús no muere para llegar a ser Dios. Ya, siempre fue Dios. Él no muere para llegar a ser adorado, siempre ha sido adorado. Él no muere para recibir el reconocimiento del Padre. Él es amado del Padre desde antes de la fundación del mundo. Él no muere para complacer a nadie. Él muere solamente mirándonos a nosotros. Y ya les estoy dando una razón. La gran razón de para qué muere Jesús es para nuestro beneficio. Nótese lo que dice Hechos 4, 25 al 28. Que por boca de David tu siervo dijiste, esto es un sermón de Pedro, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Escuche esto. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es que la muerte de Jesús no es un golpe del destino ni la casualidad, ni es tampoco una victoria judía, ni es un castigo romano. Es el cumplimiento de la Escritura. Cristo es quien estaba profetizado como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así que Cristo muere para cumplir la Escritura. A partir de ahí ya tenemos una enorme razón, un para qué muere Jesús. Para que se cumpla la Escritura. Porque ya estaba escrito lo que Él habría de hacer y lo que habría de suceder. Ahora algunos dirán, si eso estaba escrito, entonces significa que eso es predeterminado, y si está determinado, entonces no es nada maravilloso. Ahora, predeterminado por Dios, sí. Designado por Él, sí. Él es soberano. Él tiene lo que se llama la presciencia, el conocimiento anticipado de todo. Pero para nosotros no estaba determinado. Lo que estaba determinado para la humanidad era una sola cosa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que estaba determinado para la humanidad era la condenación eterna. Porque todos habíamos pecado, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Voy a dar algunas razones, voy a expresar algunas razones con sus textos bíblicos para que nosotros en nuestra fe entendamos, alcancemos una comprensión bíblica y esto nos lleve a una adoración genuina y a un servicio genuino a nuestro Señor Jesús. ¿Para qué muere Jesús? Resulta que el hombre ha pecado. Así que la criatura y el Creador están en enemistad, porque el pecado separa a la criatura de Dios. Así que la ira de Dios debe caer sobre la humanidad. Claro, el hombre falló, el hombre pecó, la ira de Dios está sobre el hombre. ¿Para qué muere Cristo? Aparte de para cumplir la Escritura, ahora mire lo que nos compete a nosotros. Cristo muere para absorber la ira de Dios. Por favor, hágase un mapa mental. Imagínese esto. La humanidad está a este lado, ha pecado. A este lado está Dios en su trono. Así que el hombre ha pecado, la ira de Dios debe descender sobre el hombre. Pero Cristo se pone en la mitad entre la ira y el juicio de Dios y el hombre como culpable para en su muerte absorber la ira que nosotros nos merecíamos. Por eso Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. En este caso, Cristo se hizo maldición por nosotros. No, la cruz no es maldita. Cristo se hizo maldición por nosotros. Ahora, Romanos 3:25, el apóstol Pablo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su carne, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir, Cristo se pone entre la ira de Dios y la humanidad, entre nosotros. Él se pone en medio para que sobre Él caiga la ira de Dios que nosotros merecíamos a causa del pecado. Ahora, la ira de Dios todavía está vigente. No para los redimidos, esto es, no para los que han creído en Jesús, no para los que han sido lavados con su sangre, no para los que han recibido el Evangelio. Pero la ira de Dios sigue vigente para aquel que no ha creído y ha rechazado el sacrificio de Cristo. Quiere decir, el Hijo de Dios es visto a través de Jesús por el Padre. Hagamos de cuenta que estas gafas son las gafas del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando Dios ve al humano, nos ve a nosotros, dice: merecen la ira, merecen el castigo, han pecado. Pero entonces Cristo muere y ahora el Padre se pone el lente de la redención. Y entonces Jesús le dice: sí, Padre, él pecó, pero yo morí por él. Entonces el Padre lo ve con la gracia de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo, y aunque la ira de Dios podría caer, ya no cae sobre ese pecador, Hijo de Dios redimido, porque ya Cristo absorbió esa ira. Pero cuando Dios ve a la humanidad no redimida, la ira de Dios está contra el impío, dice la Escritura. Es así que Cristo muere para absorber la ira de Dios. Por eso, cuando estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay, dice la Biblia. Por eso estamos escondidos en Cristo Jesús. Y estamos escondidos en Cristo Jesús para que Dios nos vea a través de la redención de Cristo y no a través de nuestras justicias, que no hay ningunas, por cierto. Lo segundo, como una razón del para qué muere Jesús, es para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Vuelvo a repetir, Cristo muere para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que el que Cristo haya venido es una manifestación del amor de Dios. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para habernos llamado sus hijos. Pablo luego dice: miren el amor de Dios, la altura, la anchura, la profundidad, la longitud, es inmedible, es incalculable. El mismo apóstol dice: y estoy seguro de esto, que ni tribulación, ni angustia, ni destrucción, ni hambre, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo muere para Dios mostrarnos su amor y su gracia por nosotros los pecadores, que aunque no éramos dignos ni merecedores, es más, ni nos amábamos nosotros a nosotros mismos, y Él nos amó primero. En esto se basa el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Una tercera razón de el para qué muere Jesús. Jesús muere para cancelar las demandas de la ley contra nosotros. Claro, porque habíamos pecado. La ley entonces demanda de nosotros: tienes que pagar tu deuda. Pero nuestra deuda era impagable. Ni dando nuestra propia vida podíamos pagar la deuda por el pecado. Por eso Pablo dice a los Colosenses 2, 13 y 14: y vosotros, estando muertos en pecados, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es
esa tabla, esa acta de decretos, la ley. La ley decía, el alma que pecare, esa morirá. Eso decía la ley. Pero ahora Cristo toma ese decreto, toma el acta, esa condenación, esa deuda, y la clava en la cruz. La clava en la cruz para decirle al Padre, Padre, yo pago la deuda de todo aquel que crea en mí. Eso es poderoso. Deuda incancelable. Y solo Jesús podía saldar esa deuda. Y lo hizo por nosotros. Déjeme ilustrarle esto de otra manera. Esto es una ilustración. Una joven fue detenida en una autopista por conducir en exceso de velocidad. Así que la policía la detiene y la lleva ante un juez. Los cargos son múltiples: exceso de velocidad, conducir agresivamente, por provocación de accidente, una cantidad de cosas. Así que o ella pagaba una sanción comunitaria, la cárcel con servicio a la comunidad más cárcel, o pagaba una fianza. Cuando la joven es traída ante el juez, la fiscalía, la ley, le narra los antecedentes o la pena o la falta mejor que había cometido la joven. Juez, esta joven cometió estos y estos y estos delitos. La ley dice que esto y esto y esto es penalizado y esta es la pena que debe pagar. Oh sí, la joven es hallada culpable. El juez dice, bueno, debes pagar cárcel o debes pagar una fianza para quedar en libertad porque eres hallada culpable. La joven no tiene quien la defienda. Entonces, en esta ilustración, el juez se baja del estrado, se quita su túnica, su atuendo de juez, se hace al lado de el jurado, levanta la mano y le dice, señor juez, yo pago su deuda. Luego este hombre, que es el juez, pero en este caso es un civil que dijo, yo pago la deuda. El juez se pone otra vez su túnica, se pone su atuendo, da el martillazo y dice, muy bien. Entonces se paga la deuda, la fianza, quedas libre. ¿Qué ocurrió? Que el juez era el padre de la muchacha. Note esto, el juez que debe impartir justicia es el mismo juez que paga la deuda. Eso solo lo hace Dios. Merecíamos la condenación y la muerte. La deuda era impagable. Dios manda a su Hijo para que esa demanda de la ley quede cancelada. ¿Por quién? Por Él mismo. Dígame si eso no es gracia, si eso no es excesivo amor. También la Biblia dice que Él vino para cancelar la deuda por muchos. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay que tener cuidado. Cristo no muere para salvar a todos. Cristo muere para salvar a muchos. Porque no todos creerán en Él. Porque no todos son elegidos por Él. Porque no todos son llamados por Él. Aquí hay un acto de soberanía. Esto tendríamos que hablarlo luego en otro video que compartamos. Así que Él dijo, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos. ¿Para qué muere Jesús? Para el perdón de nuestros pecados. Mire, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Además, en Mateo 26:28, Jesús dice, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. La ley decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Debe haber derramamiento de sangre, así lo establecía la ley de los sacrificios en Levítico. Así que un inocente debía morir por un culpable. En este caso, Cristo el inocente
Muere por nosotros los deudores, los culpables, para el perdón de nuestros pecados. Nadie más puede ser perdonado sino a través de Jesús. En estos días el Vaticano sacó una encíclica papal, un argumento papal, el Papa diciendo que todos los que estén enfermos de COVID, que tengan deudas con Dios, que entonces la Iglesia Católica, si no han cometido pecado mortal, entonces los exime, que pueden morir en paz. No. La Biblia dice que el único que puede perdonar pecados se llama Cristo Jesús. Y Él muere para perdonar nuestros pecados. Claro, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, por las riquezas de su gracia, no por nuestro mérito, ni por la autoridad de un papa o de una iglesia X, es por su sangre, es por su muerte. ¿Para qué muere Cristo? Otra gran razón que quiero darles, para hacernos santos e intachables y perfectos. Notes esto, no merecíamos que Cristo muriera por nosotros, pero lo hizo de su pura gracia, de su pura voluntad, y lo hizo para hacernos santos e intachables. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nótese, ahora nosotros, si hemos sido lavados con la sangre, somos santos. No, los santos no son los que habitualmente salieron en Semana Santa y esta vez no pudieron salir a salir a las calles a ser cargados. Según la Biblia, el santo es aquel que fue redimido por la muerte de Cristo, por su sangre lavado. Él nos presenta santos delante de Dios. Recuerde que la redención, cuando creemos en Cristo, el Padre se pone los lentes de la redención para ver a sus hijos. Nos ve a través de Jesús. Pero el que no tiene a Cristo ni ha sido lavado con su sangre, el Padre lo ve directamente y la ira de Dios está sobre él porque no tiene un Redentor. El Redentor es Cristo Jesús. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que Cristo muere para hacernos santos. Somos santos. Para hacernos sin mancha. Y así quiere Dios que nosotros vivamos sin mancha. Y para hacernos irreprensibles delante de Él. Pero alguien dirá, santos, si ustedes fallan, si ustedes se equivocan, si ustedes cometen errores. Claro, somos pecadores redimidos. Pero recuerde que Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. No nos ve a nosotros directamente, sino a través de Jesús. Por eso dice, por medio de la muerte. Y nos hizo perfectos en Él. Cristo también muere para sanarnos de enfermedades mortales y físicas. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La muerte de Cristo es toda una paradoja. Miren la paradoja. Él muere para darnos vida. Él sufre para que tengamos paz. Nótese esto, su sangre limpia de todo pecado. Su llaga cura. Sus palabras dan vida. Así que lo que tenemos en Cristo es una paradoja, y es la paradoja del amor de Dios. Eso solo puede hacerlo Dios, eso nadie más podrá hacerlo jamás. Mateo 8, 16 y 17. Miren lo que dice el Evangelio según San Mateo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Creemos que Jesús no solamente sana, sino que también salva. Creemos que este Jesús tiene poder para sanarnos de cualquier enfermedad. Hoy el mundo sufre una pandemia. Sí. Creemos que Jesús tiene el poder para guardarnos, sí, y nosotros de ser prudentes para no exponernos. Pero todos los que pueden estar viendo han experimentado de una u otra manera la sanidad de Dios en sus vidas. Por su llaga fuimos nosotros curados. He aquí otra razón poderosísima. Cristo muere para reconciliarnos con Dios.
Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo escribe a los Efesios diciendo que nosotros éramos hijos de ira y de desobediencia. Cuando en nuestra vida no está Cristo, cuando no hemos sido lavados con su sangre, cuando no hemos confesado nuestros pecados, cuando no hemos vivido para Él, cuando no hemos rendido nuestra vida a Él, somos enemigos de Dios. Pero cuando somos lavados con la sangre de Cristo, somos presentados ante Dios como hijos por medio de Jesús. Somos reconciliados con Dios. Y entonces la ira que de Dios venía sobre nosotros, Cristo la absorbe. Y ahora Cristo nos acerca al Padre, ya no como enemigos, sino como hijos. Y nos dio espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué gran obra la de Jesús. Muere para reconciliarnos con Dios. Cristo también muere para que podamos vivir para Él y no para nosotros. Esto es muy importante. Cristo no muere en la cruz como el mundo cree. Mire, el mundo en abril lo crucifican, en diciembre lo hacen nacer en pañales, pero todo el resto de año se olvidan de Él. Cristo muere es para que nosotros vivamos para Él y no para nosotros. Segunda a los Corintios 5:15. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. Vuelvo a leer. Por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para quien murió y resucitó por ellos. Si Cristo murió por nosotros, ahora nosotros debemos vivir para Él. Para eso muere Cristo. Cristo muere para que podamos vivir para Él y no para nosotros. Ahora, nótesen esto. Los que viven peleando con demonios y ven demonios en todo lado y viven la mal llamada guerra espiritual, Cristo muere para vencer a los principados y potestades. Segunda a los Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, nosotros no debemos temerle al diablo, porque el diablo ya fue vencido por Cristo en la cruz. Nosotros no podemos volver omnipresente ni omnipotente al diablo, porque nunca lo ha sido y nunca lo será. Si hay alguien que pudo vencer al diablo, fue Cristo, y ya lo hizo. Y lo hizo por nosotros y lo hizo para nosotros. Así que nosotros ya no tenemos que temer al diablo. En esta biblioteca, allí cerca, hay un libro de C.S. Lewis. C.S. Lewis escribió, entre tantos libros, uno que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y en ese libro, que es muy interesante, Lewis dice que él nunca compararía a Dios con el diablo, porque el diablo es una criatura, Dios es el creador. Que él más bien compararía al diablo con el arcángel Miguel, porque ambos son criaturas hechas por Dios. Y eso es cierto, jamás iguales a Dios con el diablo. El diablo es criatura, Dios es creador. Y Cristo lo venció en la cruz. Lo único que le quedaba para él disfrutar su única victoria, en la cual él podía aferrarse, que era la muerte, Cristo se la arrebató a través de la resurrección. Así que no tema al diablo, ni a los demonios, ni anda reprendiendo ni atando. Reprendemos cuando hay que reprender, echamos fuera cuando hay que echar fuera. Nosotros fuimos creados y redimidos para alabanza de la gloria de su nombre, dice Efesios. Pedro dice que fuimos redimidos para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a la luz. La iglesia no fue redimida para estar peleando con el diablo y echando fuera demonios. La iglesia fue redimida para levantar y exaltar a Cristo, su obra, su poder, su palabra. Voy terminando. Cristo muere, y hay muchas razones más, solo esbozo estas. Cristo muere para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, para llevarnos a Dios. Es que solo podemos acercarnos a Dios a través de Cristo. Si tú vas a Dios y no lo haces a través de Cristo, no puedes entrar. Uno puede acercarse al trono de Dios solo a través de Jesús, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Cristo muere para darnos esperanza y vida eterna. Y cómo no, Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué belleza! Cristo muere para darnos esperanza. Es que si Cristo no hubiese muerto, este mundo ya no existiría. Si Cristo no muere, no había esperanza. Mire, hoy que el mundo está lleno de miedo y de espanto por el COVID-19, ¿ponemos la mirada en quién? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Debemos poner nuestra esperanza en Él, dador de vida eterna. Y Cristo muere por nosotros para que vivamos para Él. Isaías 53 es toda la narración de lo que es el siervo sufriente y cómo este siervo sufriente vendría a la tierra a cumplir las Escrituras, a morir por nosotros y para nosotros. Es así, mi querido hermano, que Cristo muere, para eso y mucho más. No sé si le son suficientes esas razones. Si usted quiere saber las razones, pues le invito para que al finalizar el video de nuestra transmisión en vivo, usted vea el video y lo comparta con otras personas. ¿Para qué muere Cristo? Y ahí encontramos lo que la Escritura nos dice. Cristo muere para cosas grandes, poderosas, como dice la Escritura, cosas inmerecidas, que ni usted ni yo merecemos, pero que Él por su gracia ha hecho. Así que este es tiempo para darle gracias a Él por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo, por lo que Él hará. Su obra es una obra grande, majestuosa, poderosa, incomprensible para nosotros, sí, incomprensible para nosotros, pero su obra es digna de admirar, digna de alabar, digna de glorificar. Así que nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros debemos testificarle al mundo y decirle al Señor, miren, hay un Cristo vivo, hay un Cristo que reina, hay un Cristo poderoso, hay un Cristo que es fiel, hay un Cristo que resucitó. Y ese será el gran tema del domingo. El domingo estaremos entonces hablando de la resurrección. Y pondremos casi que en un ring de pelea. Resurrección versus reencarnación. Paradójicamente, irónicamente, absurdamente, hay creyentes que creen en ambas cosas, cuando no se dan cuenta que ambas cosas se contradicen. Tú no puedes creer en la resurrección y en la reencarnación al mismo tiempo. Es un imposible el creer en las dos cosas. O creemos en la resurrección o creemos en la reencarnación. Y eso será lo que el próximo domingo estaremos hablando. La resurrección, su poder, la gracia que vemos en ella y la esperanza que tenemos en ella. Así que, mis queridos, muchas gracias por este tiempo, por estar con nosotros. A todos los que, más de 200 que estuvieron en esta transmisión, mil gracias. El Señor los bendiga. ¿Y qué tal si elevamos una oración de acción de gracias por aquel que murió para reconciliarnos con Dios, para llamarnos sus hijos, para darnos vida eterna? Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Señor Jesús, gracias por no rehusar venir y dar tu vida
por nosotros y para nosotros. Gracias, Jesús, porque tu muerte es transformadora. Tu muerte da vida. Señor, tu llaga trae sanidad, tu sangre limpia. Tu amor es toda una paradoja para nosotros. Pero gracias porque inmerecidamente somos amados por ti, somos queridos por ti, somos, Señor, redimidos por ti, solo por tu gracia, solo por tu bondad, solo por tu amor, solo por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, buen Dios, gracias, buen Rey. A ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, a ti sea la exaltación. Eres el príncipe de paz, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias por cada familia, por cada casa. Que este tiempo, Señor, en que estamos confinados pero confiados, podamos entender y comprender que tu muerte no fue en vano. Como dice el libro del profeta Isaías, verás el fruto de tu aflicción y quedarás satisfecho. Nosotros, tus hijos, somos el fruto de tu aflicción. Y si hay alguno que aún no te conoce, y si hay alguno que aún no te ha recibido, si hay alguno que aún no se ha reconciliado, Señor, está a tiempo. Tráelo a ti, que se reconcilie contigo, porque todavía salvas, porque todavía redimes, porque todavía perdonas pecados, pues eres poderoso para hacerlo, porque para eso diste tu vida, para perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Entonces, saludo a Diana Carolina, a Milcar Marín, pastor allí en Cali. Gracias. Ana Calle, Alejandra Cardona, Dora Ayala, Janet Herrera, Viena Romero, Lilian Herrera, Kelly Joana, Esteban Suárez, Milia Acevedo, Marta García, Steven Londoño, Luz López, Sor María Maya, Sandra Milena, Diana Alzate, Alexandra Osorio, María Lucía Gómez, Vlade Montoya, también Ángela Villada, a Julián. Agradecemos también a Lina Pérez, a Andrés Giraldo, a Dorita Herrera, a Marta Giraldo, a Astrid Cardona, todos los que estuvieron con nosotros, a Jesús María López, todos los que nos siguieron en la transmisión, muchas gracias. En la noche, si Dios lo permite, este video estará en YouTube. Ya están los otros videos en YouTube también para que veamos estas reflexiones bíblicas de confinados pero confiados. Sabemos que la muerte de Cristo es más grande y más poderosa que el COVID-19, que Él murió para traer sanidad y esperanza al mundo. Y cuando lo miramos a Él, entonces nuestro corazón palpita y nuestra alma rebosa de gozo porque esperamos en un Dios todopoderoso. Bendiciones, la paz del Señor en sus vidas. Gracias. Feliz noche. Más tarde nos vemos en Verdad y Vida Radio para las 7 palabras en vivo con varios pastores del ministerio. Bendiciones.